La noche era silenciosa, envuelta por una suave brisa que traía el aroma de las flores del jardín. Dentro del imponente palacio, las paredes ornamentadas y los candelabros dorados brillaban con fuerza, reflejando la tenue luz de las velas. Fue en este lujoso entorno, entre la brillantez y el misterio, donde María se encontró ante el mayor desafío de su vida. María, una estadounidense de 28 años, siempre había soñado con un gran amor, algo intenso y verdadero. Sin embargo, lo que no imaginaba era que su destino la llevaría al otro lado del mundo, a casarse con un hombre que podría ser su abuelo. Ahmed al-Rashid, un jeque de 75 años que parecía más bien un personaje de un cuento lejano, era ahora su esposo. Y más que la diferencia de edad, su relación había estado envuelta en misterio. El matrimonio se había concertado gracias a un contacto profesional de su padre. El poderoso e influyente jeque necesitaba una esposa que mantuviera las apariencias en su círculo social. María, con su enigmático encanto y fuerte personalidad, fue la elegida. La propuesta, aunque inusual, fue aceptada tras mucha reflexión. Pero en el fondo sentía una curiosidad incontrolable por lo que le aguardaba. Después de todo, ¿por qué un hombre tan rico y poderoso la elegiría a ella, una joven sin conexiones políticas ni financieras significativas? Llegó la noche de bodas, y con ella una mezcla de ansiedad y anticipación. Ahmed al-Rashid, con su cabello blanco y piel curtida por el sol, lucía imponente y sereno. Sus ojos castaños, aunque cansados, aún conservaban la sabiduría de muchos años pasados, en un mundo que María apenas comprendía. La trataba con cariño, casi paternal, algo que María encontraba reconfortante y a la vez desconcertante. Todo parecía tranquilo e incluso romántico, pero lo que María no sabía era que esa noche se revelaría un secreto, algo tan impactante que cambiaría el curso de su vida para siempre. Cuando el jeque la condujo a la suite nupcial, María no esperaba lo que estaba por venir. En el fondo, una sensación de aprensión comenzó a apoderarse de ella, pero intentó ignorarla. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Estaba a punto de formar parte de una de las familias más poderosas de Oriente Medio. Su vida, sin duda, estaba a punto de cambiar para mejor. Sin embargo, al cerrar la puerta tras él, Ahmed se volvió hacia ella con una sonrisa peculiar, como si estuviera a punto de contarle un secreto. «María», dijo con voz grave, «hay algo que necesitas saber antes de que termine esta noche, algo que lo cambiará todo». Su tono no bromeaba, y la expresión del rostro de María cambió. ¿Qué podría ser tan importante como para que fuera necesario decirlo en ese momento? La tensión en el aire era palpable. María sintió un escalofrío en la espalda, pero intentó mantener la compostura. «¿Qué pasa, Ahmed?», preguntó con voz temblorosa. Fue entonces cuando él se acercó a ella, más serio de lo que jamás lo había visto, y le reveló el secreto que la haría cuestionar toda su vida y su futuro. Lo que dijo esa noche fue algo que ella jamás podría haber predicho. El ambiente del palacio, en uno de los estados más ricos de Estados Unidos, parecía un reflejo del propio jeque, majestuoso pero enigmático. Las paredes, forradas con tapices de seda y piedras preciosas, contaban historias de una vida inmersa en la cultura árabe, mezclada con el lujo occidental. María se sentía fuera de lugar, como si estuviera en un mundo que no comprendía del todo. Su ciudad natal, una pequeña ciudad universitaria en el campo, parecía lejana ahora. Los aromas de las bulliciosas calles de Manhattan, las luces de la ciudad que nunca duerme, todo parecía un sueño lejano. El jeque Ahmed se volvía cada día más difícil de comprender. Lo que al principio parecía una figura de autoridad serena, ahora se revelaba complejo y lleno de secretos. Rara vez hablaba del pasado. Solo mencionaba sus negocios y la importancia de preservar el legado familiar.
Pero había algo en sus ojos que María no podía descifrar. No eran solo los ojos de un hombre mayor. Había algo más profundo allí, un abismo de misterios enterrado bajo capas de una sonrisa amable. Mientras María intentaba adaptarse a su nueva vida, la familia de Ahmed la miraba con recelo. Eran poderosos, con una influencia que trascendía fronteras, y aunque su presencia era necesaria para consolidar la imagen pública del jeque, la presión era constante. Las mujeres de la casa, en particular, parecían considerar a María una intrusa. Las conversaciones siempre eran breves y las sonrisas, cuando surgían, eran frías. Nunca había hablado de ella, dijo Fadila, la hermana menor del jeque, mientras charlaba con uno de sus sirvientes. Y ahora es su esposa. Algo huele mal. María escuchó estos comentarios fugazmente, pero sabía que no podía hacer nada. Intentó mantenerse fuerte, ocultar la inseguridad y el miedo que comenzaban a crecer en su interior. Por la noche, cuando yacía sola en su lujosa cama, sus pensamientos vagaban, buscando respuestas. El matrimonio se había cimentado sobre promesas, pero esas promesas, por hermosas que fueran, comenzaban a verse nubladas por una sombra de duda. El secreto que Ahmed había mencionado, el que aún no había descubierto, se cernía sobre su mente como una nube. Él se negaba a hablar de ello, pero sus gestos, su mirada e incluso su forma de tratarla insinuaban algo más. María, que siempre había sido independiente, empezó a cuestionar su lugar allí. Ya no era la joven estadounidense que había llegado con sueños de amor y aventuras. Ahora formaba parte de una dinastía, de un enigma mucho mayor de lo que había imaginado. El palacio, con sus extravagancias e historia, reflejaba el mundo de Ahmed, pero también reflejaba su soledad. A veces, María lo veía sentado en el balcón, contemplando el horizonte, como esperando algo, o quizás a alguien. Algo parecía pesarle, algo que aún no había compartido con ella. María, por su parte, se vio obligada a ajustar sus propias expectativas. No sabía qué tenía de especial este matrimonio, pero sentía una inexplicable atracción por Ahmed. No era solo el lujo, sino algo en su presencia que la impulsaba a comprender más. ¿Cómo podía alguien con tanto poder y riqueza parecer tan solitario? Parecía llevar siempre algo pesado, algo que se negaba a compartir con ella, su esposa. Con el paso del tiempo, sus interacciones se intensificaron. Empezó a notar pequeños detalles en su comportamiento, como momentos de profundo silencio seguidos de miradas cargadas de un significado indescriptible. María supo que algo estaba a punto de suceder, y que ese algo podría cambiarla para siempre. El matrimonio de María y Ahmed, que había comenzado con promesas de lujo y estabilidad, se encontraba ahora sumido en un campo minado de incertidumbre. Cada día que pasaba, María se encontraba más inmersa en un mundo desconocido, donde las reglas eran confusas y los deseos de Ahmed parecían ocultar algo mucho más grande de lo que ella hubiera imaginado. María empezó a notar pequeñas discrepancias en su vida. El comportamiento de Ahmed, antes afable y distante, empezó a volverse extraño e inquietante. A veces parecía distante, como si estuviera en otro lugar, pensando en algo que la involucraba, pero a la vez la excluía. Cuando lo confrontaba, él siempre se disculpaba con una suave sonrisa, pero había algo en su mirada que María no podía ignorar. Estaba ocultando algo. Fue durante una de las noches en que ella lo observaba pensativa a través de la ventana que él finalmente se abrió, pero no de la manera que ella esperaba. «María», dijo, llamándola mientras ella estaba en el porche. «Hay algo que debes entender sobre lo que pasó esa noche». Su voz era grave, como si cada palabra fuera una carga, pero la expresión de su rostro estaba más tensa que nunca. María
Sintió que el corazón se le aceleraba. El secreto que él había mencionado en su noche de bodas estaba a punto de ser revelado, pero al mismo tiempo sentía cada vez más que tal vez no estaba lista para oírlo. «Yo no soy quien crees», dijo sin mirarla directamente. «Lo que supiste de mí esa noche, María, fue solo la superficie. Hay algo más, algo que nunca quise que supieras». Tragó saliva, intentando procesar las palabras, pero su mente estaba presa del pánico. Ya sabía que algo andaba mal, pero lo que él decía ahora le parecía irreal. Lo miró con una mezcla de miedo y confusión, intentando leer sus ojos. «No entiendo», respondió María con la voz casi apagada. «¿Qué pasa, Ahmed?». Dio un paso adelante, aún evitando su mirada. «Me vi obligado a hacer esto. La boda, todo era parte de un plan mayor, algo que se decidió incluso antes de que llegaras a mi vida. Yo soy un hombre involucrado en algo mucho más grande, María, y tú tienes un papel en ello». María sintió que su cuerpo se estremecía ante sus palabras. El corazón le latía con fuerza y sentía la presión creciendo en su cabeza. ¿Qué quería decir con un plan mayor? ¿Y qué papel desempeñaba ella en todo esto? Parecía genuinamente angustiado, lo que la confundió aún más. ¿Cómo podía alguien tan poderoso, alguien con tanto control sobre su destino, ser manipulado? No podía entenderlo. «No puedes seguir ocultándome esto», dijo María con más firmeza. «Necesito saber qué está pasando. No puedo seguir viviendo así, rodeada de mentiras». Ahmed la miró con una expresión difícil de descifrar y luego, con un movimiento casi imperceptible, le indicó que lo siguiera. Caminaron hacia una habitación apartada, cuyas antiguas puertas de madera estaban decoradas con símbolos desconocidos para María. Al abrirlas, ella se encontró frente a una mesa llena de papeles, fotografías y documentos. Parecía un archivo secreto, algo relacionado con el pasado de Ahmed, un pasado que jamás quiso que se revelara. «María», comenzó con voz más tranquila, «estás a punto de descubrir la verdad, y cuando lo hagas, tu vida nunca volverá a ser la misma». Sacó una fotografía y la colocó frente a ella. Era una foto de un grupo de personas, con Ahmed en un lugar destacado, pero tenía algo muy peculiar. Junto a Ahmed estaba una mujer joven, con rasgos idénticos a los de María. La conmoción fue inmediata. ¿Cómo era posible? ¿Por qué había allí una foto tan antigua, con alguien tan parecido a ella? «Ella», comenzó María sin saber qué decir. «Ella fue mi esposa antes de ti», dijo Ahmed, con una expresión que solo podía describirse como de dolor. «Ella murió, pero su historia está entrelazada con la mía y por lo tanto con la tuya». María lo miró fijamente con el estómago revuelto. La foto no mentía, pero las palabras de Ahmed parecían aún más retorcidas que el misterio mismo. ¿Se había casado con otra mujer igualita a ella? ¿Qué significaba eso? El silencio entre ellos era opresivo. Su revelación no explicaba nada, pero sí planteaba aún más preguntas. ¿Qué haría María ahora? Se enfrentaba a un secreto familiar, un vínculo cuya existencia quizá desconocía. Todo lo que creía cierto estaba a punto de derrumbarse. Con el secreto de Ahmed finalmente revelado, María se vio no solo envuelta en un dilema emocional, sino también en un torbellino de conflictos internos y externos. Lo que parecía una historia de amor envuelta en lujo y misterio, ahora estaba sumida en un mar de mentiras, secretos y presiones familiares. Y con el paso del tiempo comenzó a comprender que sus decisiones ya no serían sencillas. La hermana de Ahmed, Fadila, la observaba con una mirada cada vez más desconfiada. Sabía que la llegada de María a la familia no había sido casual,
pero ahora parecía que el peso de la situación empezaba a abrumarla. Fadila tenía sus propias ambiciones dentro de la familia, y al percibir la inseguridad de María, empezó a explotar su fragilidad. Una noche, María fue invitada a cenar con los familiares de Ahmed. La comida, que se suponía iba a ser una reunión social, se convirtió rápidamente en un silencioso campo de batalla. Fadila, con su mirada penetrante, interrumpía constantemente la conversación de María y Ahmed, incomodando a la joven. Las otras mujeres de la casa, mayores y más sabias, observaban desde lejos, conscientes de que cualquier desliz podía ser fatal. ¿Te sientes cómoda aquí, María?, preguntó Fadila, aparentemente con indiferencia, pero con una sonrisa pícara en los labios. Me imagino que será difícil acostumbrarse a la vida que llevas. Siempre serás una sombra sobre la vida de Ahmed. María intentó disimular la ira que comenzaba a crecer en su interior, pero no fue suficiente para engañar a Fadila. Sabía que la hermana de Ahmed no veía su presencia como algo beneficioso. Para Fadila, María era una amenaza para su propia posición en la familia, y con el tiempo haría todo lo posible por derribarla. Sin embargo, lo que María no sabía era que Fadila también intentaba averiguar más sobre el pasado de Ahmed. Sabía que algo no andaba bien, y las piezas empezaron a encajar de forma alarmante. Un secreto aún más profundo que el que María había descubierto estaba a punto de ser revelado, pero Fadila estaba decidida a ser la primera en descubrirlo. Mientras tanto, la presión en casa aumentaba. María se sentía cada vez más aislada, no solo por la presencia de Fadila, sino también por la creciente tensión con Ahmed. El hombre que había imaginado como su marido ideal se estaba volviendo cada vez más distante, misterioso y difícil de comprender. Empezó a darse cuenta de que ocultaba no solo el secreto de su primera esposa, sino algo aún más inquietante, una conexión con un poder superior al que jamás había imaginado. En una de sus raras conversaciones con Ahmed, María le preguntó directamente: «¿Qué más me ocultas, Ahmed? Ya no puedo vivir en un mundo donde me mientes todo el tiempo». La miró con tristeza, pero no respondió de inmediato. «María», dijo finalmente, «hay cosas que no podemos cambiar, y hay cosas que no podemos controlar. No hay elección, tienes que entenderlo». A María se le encogió el corazón al oír esas palabras. Ya sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero ¿qué estaba insinuando? ¿Qué quería decir con «no hay elección»? A medida que la relación de María y Ahmed se desmoronaba, la ciudad que los rodeaba también cambiaba. Una serie de acontecimientos comenzó a afectar la vida de la joven de maneras imprevisibles. La noticia de la boda empezó a difundirse, y con ella surgieron rumores. Algunos afirmaban que Ahmed estaba siendo presionado por una organización secreta para mantener el matrimonio. Otros, más siniestros, hablaban de deudas de sangre que habían sido infligidas por generaciones de su familia. El tiempo pasó deprisa, y María empezó a comprender que no era solo la esposa de un matrimonio concertado, sino parte de un juego mucho más complejo. Una noche, tras otra tensa conversación con Ahmed, María encontró una carta secreta entre los papeles de su oficina. La carta hablaba de una deuda impaga y una promesa de sangre. Esto la angustió aún más. ¿Qué tenía ella que ver con eso? ¿Y por qué Ahmed estaba tan desesperado por ocultar este secreto? El peso de estos descubrimientos, sumado a las tensiones familiares y los secretos sin resolver, dejó a María en constante alerta. El matrimonio que creía un camino hacia una vida mejor ahora parecía un laberinto sin fin, con trampas en cada esquina y sin nadie en quien confiar. La presión de Fadila para que abandonara el matrimonio aumentaba, pero María sabía que si lo hacía, tal vez
nunca más tendría la oportunidad de descubrir toda la verdad. Algo estaba a punto de estallar, y María necesitaba decidir qué camino tomar. La verdad, sin embargo, parecía algo que podría destruirla. La tensión en la casa de Ahmed era insoportable. Las discusiones entre María y el jeque se hacían más frecuentes. Cada día que pasaba, sentía que él se alejaba más, convirtiéndose en una sombra de sí mismo. Su curiosidad y desesperación por obtener respuestas crecían, pero él parecía evadirlo todo. Las palabras de Fadila, quien la trataba con creciente hostilidad, resonaban en su mente. Siempre serás una sombra en la vida de Ahmed. Fue en una noche tormentosa, mientras el sonido de la lluvia golpeaba las ventanas del palacio, que todo finalmente se derrumbó. María se había acostumbrado al silencio constante de Ahmed, pero esa noche él parecía diferente. Su mirada estaba vacía, como si estuviera a punto de tomar una decisión irreversible. Al entrar en su oficina, donde pasaba la mayor parte del tiempo, lo encontró de pie, contemplando un viejo retrato. La foto mostraba a Ahmed junto a una mujer que María reconoció de inmediato. Era la mujer de la foto que le había mostrado antes, la esposa que, según él, había fallecido. Pero había algo diferente en ella en esa foto. Se veía joven, radiante, como si acabara de casarse. «¿Por qué aún conservas esa foto?», preguntó María, con una mezcla de ira y miedo en la voz. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». Ahmed la miró, pero no dijo nada. Simplemente siguió mirando la foto, como perdido en un pasado que ya no quería revivir. María sintió un nudo en el estómago. Había algo en sus ojos que le hizo comprender que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. «Necesito saberlo, Ahmed», insistió acercándose a él. «¿Qué le pasó a ella? ¿Qué nos pasó a nosotros?». Fue entonces cuando finalmente habló, pero sus palabras fueron como una cuchilla afilada que cortaba el silencio. «Su historia no ha terminado, María. Ella no murió». La conmoción fue inmediata. María se quedó paralizada. «¿Qué quieres decir? Pero la foto, los documentos, me dijiste que estaba muerta». Ahmed retrocedió un paso con una expresión de dolor en el rostro. «Su historia no ha terminado. Está viva, María. Y la razón por la que me casé contigo es porque eres la única persona que puede sacarla a la luz». María se quedó atónita. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir sacar este tema a colación?». Respiró hondo, mirándola con una mirada profunda y llena de culpa. «Mi primera esposa, Laila, no murió. La dieron por muerta, pero está viva. Escondida. La perdí, pero le prometí que la encontraría, y ahí es donde entras tú, María. Eres la clave para encontrarla». Esas palabras resonaron en la mente de María mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Laila, la mujer de la foto, estaba viva, y Ahmed se casó con ella porque era la clave por algo. ¿Pero qué significaba eso? ¿Por qué sería María tan importante en este plan? «No, no entiendo», dijo María sintiendo que le flaqueaban las piernas. «¿Por qué yo? ¿Qué tengo que ver con esto?». Ahmed la miró con una tristeza palpable. «Laila era mi esposa, pero me la arrebataron fuerzas que escapaban a nuestro control. Tenía algo que me une a ella hasta el día de hoy. Algo que solo tú, María, puedes ayudar a desvelar. Eres la clave de un secreto mucho mayor». María estaba a punto de estallar en preguntas, pero antes de que pudiera decir más, un fuerte golpe a la puerta interrumpió la conversación. Era Fadila, con su sonrisa pícara y mirada suspicaz. «Sabía que algo andaba mal», dijo Fadila, entrando en la habitación sin ser invitada. «Y ahora revelas el secreto, Ahmed. ¿Sabes lo que significa eso?». El ambiente en la sala cambió al instante. Fadila no solo sentía curiosidad, sino furia.
María percibió la tensión en el rostro de Ahmed, como si estuviera listo para enfrentarse a algo mucho más grande que la ira de su hermana. Fadila se cruzó de brazos y dio un paso hacia María. «No sabes con quién estás tratando, María. La historia de Ahmed y Laila es mucho más peligrosa de lo que imaginas. Te has involucrado en algo que va más allá de cualquier matrimonio o promesa. Fuiste elegida, no por casualidad, sino por tu pasado. Estás más conectada con todo esto que cualquiera de nosotros. ¿Qué estaba pasando?» Con cada instante que pasaba, el misterio se hacía más profundo. Laila estaba viva, y María estaba atrapada en un juego que implicaba un juramento de sangre, una deuda creada mucho antes de su nacimiento. Miró a Ahmed, luego a Fadila, y sintió como si la arrastraran a un abismo de secretos y conspiraciones. «No tienes ni idea de lo que te espera», dijo Fadila con una sonrisa sombría. «Pero pronto lo sabrás». La atmósfera se volvió densa, y María sintió el peso de la verdad abalanzándose sobre ella como una avalancha. Estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Qué sucedería después? Estaba a punto de descubrirlo. María se sentía como en un laberinto sin salida. Cada revelación sobre Ahmed, cada palabra enigmática de Fadila parecía dejarla aún más perdida. Intentó comprender cómo encajaba en ese rompecabezas, pero las piezas no encajaban. La verdad sobre Laila, el hecho de que estuviera viva y ahora la presencia de Fadila, quien parecía saber más de lo que estaba dispuesta a decir, lo hacían todo aún más confuso. La tensión entre María y Ahmed se intensificó drásticamente después de esa noche. Él había revelado un secreto devastador, pero no le había explicado del todo lo que significaba para ella, para su matrimonio y para el futuro que María imaginaba. Cada mirada que Ahmed le dirigía parecía ocultar algo aún más profundo. Estaba distante, pero no solo físicamente. Su mente parecía estar en otra parte, quizás en un pasado que anhelaba dejar atrás, pero que ahora amenazaba con resurgir con toda su fuerza. María, por su parte, se encontraba en un dilema desgarrador. Ya no podía ignorar las señales, ya no podía confiar solo en lo que Ahmed le decía. La verdad siempre acechaba en la sombra de sus palabras, y sabía que necesitaba buscar sus propias respuestas. Pero, ¿en quién podía confiar? Fadila claramente no estaba allí para ayudarla, y su sonrisa pícara no era más que una máscara para ocultar un juego mucho más cruel. La primera reacción importante de María fue buscar más pistas, más respuestas. Recorrió la oficina de Ahmed buscando algo que finalmente le diera una visión más clara. Al encontrar más documentos antiguos, algunos relacionados con acuerdos financieros y otros con registros de familias poderosas, su mente explotó de dudas. Todos esos papeles, todas esas menciones de promesas de matrimonio, estaban relacionados con la deuda de sangre que Ahmed mencionó. Empezó a ver un patrón. Una historia centenaria de familias unidas por lazos misteriosos, donde se exigía lealtad y sacrificio en nombre de un oscuro secreto. Pero eso no era todo. Fadila, con su amenazante presencia, se convirtió en un obstáculo mayor que nunca. Empezó a involucrarse más directamente en las actividades de la pareja, vigilando siempre con recelo a María. ¿Qué quería realmente? ¿Qué sabía de la conexión de María con el pasado de Ahmed? María presentía que Fadila estaba a punto de asestar el golpe final, pero algo en su interior le decía que mantuviera la calma y continuara su investigación. Esa noche, tras otra tensa discusión con Ahmed, María decidió confrontarlo de una vez por todas. Estaban solos en la biblioteca, una sala llena de libros antiguos y registros familiares. Lo miró a los ojos, intentando leerle el alma. «Ya sé bastante, Ahmed. Sé de Laila, sé lo que intentas ocultar,
Pero lo que no entiendo es por qué crees que soy la clave de todo esto. ¿Por qué me involucraste en esto? Ahmed guardó silencio un buen rato, mirándola fijamente. Finalmente habló, pero su voz estaba cargada de arrepentimiento. Porque eres la última esperanza para salvar nuestro linaje, María. El secreto de mi familia no puede ser revelado a nadie. Y tú tienes la sangre que puede devolverlo todo a la vida. Las palabras de Ahmed hirieron a María como una daga. ¿Qué quería decir con devolverle la vida a todo? Se enfrentó a una verdad que no estaba preparada para afrontar. Todo lo que había imaginado sobre el matrimonio, sobre su futuro con él, estaba en ruinas. Estaba en el centro de algo mucho más grande que cualquier relación o simple promesa de amor. Pero antes de que pudiera procesar esas palabras, Fadila apareció en la puerta. Tenía una sonrisa victoriosa, como si supiera que todo estaba a punto de derrumbarse. «Por fin descubriste la verdad, ¿verdad, María?», dijo Fadila con tono triunfal. «Eres más que una esposa para Ahmed. Formas parte de algo que cambiará el destino de nuestra familia para siempre. Pero no te dejes engañar. No serás tú quien lo controle». María sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué habría querido decir Fadila con eso? Era como si hubiera hablado de una guerra silenciosa, algo que sucedía en las sombras y que nadie más conocía. María miró a Ahmed, buscando una respuesta, pero él permanecía impasible. Sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. «No tienes ni idea de lo que está en juego, María», continuó Fadila con un tono amenazador. «Pero pronto lo descubrirás». El peso de las palabras de Fadila cayó sobre ella como una tonelada de piedras. María ahora sabía que estaba en un juego peligroso, donde los secretos no eran solo cuestión de dinero o poder. Involucraban vidas, destinos y promesas hechas generaciones atrás. Y ella estaba en el centro de todo, sin saber cómo salir ni cuál sería su papel final. A medida que la tensión aumentaba, la comprensión de María se agudizaba. Tenía que tomar una decisión: afrontar los secretos de su propio linaje o seguir adelante, dejándolo todo atrás. Pero eligiera lo que eligiera, sabía que la verdad estaba ahora a su alcance. Y la verdad, como siempre, tendría un precio. María se sentía al borde del colapso. Todo lo que creía, todo lo que había imaginado como cierto, ahora parecía una ilusión destrozada por un torbellino de secretos, manipulaciones y revelaciones. La vida que creía tener con Ahmed, una vida de lujo, amor y aventuras, se desmoronaba. En cambio, se encontraba en el centro de una red de misterios, promesas y deudas incomprensibles. Pero en el fondo, algo dentro de ella se encendió. Era como si el peso de la verdad la obligara a ver algo más profundo, algo dentro de sí misma que nunca supo que poseía. Ya no sería una espectadora de esta historia, sino la protagonista de su propio viaje. Empezó a comprender que la verdadera batalla no era entre ella y Ahmed, ni entre ella y Fadila, sino dentro de sí misma. Necesitaba tomar las riendas de su vida, decidir su futuro, sin ceder ante los títeres que querían manipularla. Pero ¿cómo lo haría? ¿Cómo podría liberarse de la prisión en la que se encontraba? La primera decisión importante fue confrontar a Ahmed de una manera diferente. Lo conoció en su oficina, donde antes parecía invencible, pero ahora María estaba decidida. Ya no era la mujer asustada y dubitativa que había llegado al palacio. Había aprendido a interpretar las señales, a comprender que nada era sencillo, ni su matrimonio, ni su vida. Y lo más importante, comenzaba a comprender lo que significaba tener poder sobre su propia historia. Ahmed, ambos sabemos que este secreto no se trata solo de ti y Laila. Esto es más grande que cualquier promesa que hayas hecho, cualquier deuda que tengas.
Me usaste y me hiciste caer en una trampa donde no tenía opción. Pero ahora la decisión es mía, dijo con firmeza. La miró con una mezcla de sorpresa y desesperación. Sabía que algo había cambiado en ella. Ya no era la mujer sumisa que aceptaba las circunstancias sin rechistar. Había encontrado fuerza en su interior y eso lo asustaba. ¿Crees que tienes el control de esto ahora?, dijo Ahmed con voz tensa. Apenas estás empezando a comprender la magnitud de lo que está sucediendo aquí. María, sin embargo, ya no tenía miedo. No. Sabía que la verdad sobre su linaje estaba conectada con algo mucho más profundo, que involucraba decisiones en su propia vida, no solo el juego de poder de Ahmed y su familia. Sabía que, al dejarse manipular, perdería su identidad y la oportunidad de tomar las riendas de su destino. Ya no soy un peón en tu juego, Ahmed, y no voy a quedarme aquí sentada esperando a que me digas qué hacer. Voy a descubrir la verdad por mí misma, y me ayudarás o te apartarás de mi camino, dijo con palabras claras y resueltas. La observó un buen rato, pero no respondió. La tensión en el aire era palpable, pero María no se rindió. Sabía que su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba, pero ahora estaba preparada para afrontar los retos que la aguardaban. Al salir de la oficina, María sintió alivio por primera vez. Había dado un paso crucial en su camino. Ya no permitiría que nadie definiera su camino. Sabía que el poder de cambiar su historia residía en ella y que incluso ante la adversidad podía convertirse en la mujer que siempre quiso ser. Independiente, fuerte y capaz de tomar sus propias decisiones. Mientras tanto, las tensiones externas seguían aumentando. Fadila, con su mirada amenazante, parecía reticente a darle espacio a María, y los secretos sobre el pasado de Ahmed aún persistían. Sin embargo, algo había cambiado. María ahora veía la situación con claridad. Ya no estaba a merced de los demás. Tenía el control de su propia vida. Buscó más pistas y comenzó sus propias investigaciones sobre Ahmed y el pasado de su familia. Y con cada nuevo descubrimiento se fortalecía, se sentía más decidida a desentrañar la red de mentiras y manipulación que la atrapaba. Lo que descubrió no se trataba solo del matrimonio de Ahmed y Laila, sino de la historia de una poderosa familia con sus propias sombras y secretos. María ya no sería una víctima. No se sometería al destino que le habían trazado. Sabía que el camino que le aguardaba no sería fácil, pero ahora estaba lista para afrontarlo con valentía. No era solo cuestión de amor o venganza, era cuestión de libertad y autosuficiencia. Lo que María no sabía era que, al tomar las riendas de su vida, también estaba empezando a descubrir un poder oculto en su interior. El secreto de su linaje, lo que poseía, lo que la conectaba con Ahmed y con un pasado oscuro, estaba a punto de revelarse. Pero para ello, tendría que enfrentarse no solo a los enemigos que la rodeaban, sino también a las sombras de su propio pasado. María sentía el peso de las decisiones que había tomado, pero más que eso, presentía la proximidad de una confrontación inevitable. La tensión en el aire era palpable y sabía que algo grave estaba a punto de suceder. La revelación de Ahmed sobre Laila, la conexión con su oscuro pasado y la deuda de sangre que parecía atar su propio linaje al destino de Ahmed. Todo esto ahora formaba parte de su realidad, y ya no podía esconderse. Las piezas estaban encajando, y María necesitaba estar preparada para afrontar lo que vendría después. Fadila, con su constante amenaza y su sonrisa calculadora, no la dejaba en paz. A cada paso, María sentía que la observaban, la vigilaban. Fadila parecía estar al tanto de todo, siempre 2 pasos por delante. Pero eso no la detendría. María ahora tenía el control de su historia y sabía que debía actuar con rapidez. El tiempo se agotaba.
Tras semanas de investigación, María finalmente descubrió algo crucial. Encontró una vieja carta, escondida en lo profundo de una caja fuerte en una habitación secreta de la mansión. La carta estaba llena de símbolos que no entendía, pero la firma al final era clara. Laila. El mensaje hablaba de una promesa hecha antes de su muerte, una promesa que involucraba a María de una manera que jamás imaginó. Laila sabía, de alguna manera, que María sería la clave para romper el ciclo de manipulación y poder que había atormentado a la familia de Ahmed durante generaciones. La conexión entre ellos era más profunda de lo que podía comprender, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era qué haría con esta información. María finalmente comprendió el verdadero significado de ser la clave. No solo la unían a Ahmed o Laila por lazos de sangre, formaba parte de un linaje ancestral, marcado por decisiones tomadas mucho antes de su nacimiento, y esas decisiones la habían llevado a una deuda que ahora debía saldar. Pero María no estaba dispuesta a dejar que eso definiera su destino. Tenía poder y no se dejaría manipular por nadie, ni por Ahmed, ni por Fadila. Se preparó para el enfrentamiento final con Ahmed, sabiendo que una vez más su vida nunca volvería a ser la misma. Él, que siempre la había tratado con una mezcla de cariño y distancia, ahora era un hombre que soportaba una carga aún mayor, y María no sabía si estaba lista para perdonarlo. Su traición, usándola como peón en un juego que nunca eligió, era algo que tendría que procesar. Pero al mismo tiempo, sabía que necesitaba respuestas, necesitaba comprender la verdadera naturaleza de lo que había sucedido entre ellos y lo que Laila representaba. La tensión entre ellos ya era palpable. Ahmed sabía que llegaría el momento de afrontar la verdad. María lo observaba, ahora con determinación. Ya no le importaba lo que él pensara. Lo que deseaba, más que nada, era libertad. Libertad para decidir su destino, para comprender su papel en este juego y finalmente para liberarse de todas las ataduras que la ataban a él y a su historia. En una noche particularmente oscura, cuando las sombras parecían más largas y los vientos más fuertes, María buscó a Ahmed. Sabía que se preparaba para algo, quizás una explicación final, quizás la confrontación inminente. No lo encontró en su oficina, donde solía pasar la mayor parte del día. Fue entonces cuando se dirigió a la biblioteca, el lugar donde se guardaban tantos secretos. Allí, entre los estantes de libros antiguos, lo encontró, contemplando una vez más la foto de Laila, como si el pasado lo consumiera por completo. «Ha llegado el momento, Ahmed», dijo María con voz firme y decidida. Se giró lentamente, con el rostro lleno de profunda tristeza, pero también de una sombría aceptación. «¿Estás lista para escuchar la verdad? Todo lo que has descubierto hasta ahora, María, es solo la superficie». María lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza, pero la mente despejada. «Ya sé suficiente. Es hora de terminar con esto». El silencio que siguió fue denso. Ahmed parecía desconcertado, pero su expresión no cambió. Sabía que finalmente había llegado el momento de afrontar las consecuencias de sus actos. Y María sabía que, pasara lo que pasara, ya no se sometería al destino que él ni nadie más intentara imponerle. Fadila, observando desde lejos, no podía ocultar su satisfacción. Sabía que el juego estaba llegando a su fin. La guerra silenciosa entre los dos hermanos, y entre ellos y María, estaba llegando a su clímax. Pero ¿quién saldría victorioso? ¿Y quién pagaría el precio? María, con su postura decidida, estaba a punto de descubrir la verdad, pero también estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el destino de todos los que la rodeaban.
El silencio que llenaba la biblioteca se sentía denso, cargado de algo más allá de las palabras no pronunciadas. María miró a Ahmed con ojos desafiantes pero también cansados. El peso de lo que había descubierto, de la verdad que finalmente se desenterraba, la hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio. Ya no sentía miedo, solo una sensación de inevitabilidad. «Es hora de terminar con esto, Ahmed», dijo María con voz firme. Sabía que ya no era necesario decir más. Lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. Ahmed permaneció en silencio un momento, con la mirada fija en la foto de Layla. Había un claro conflicto en su interior, una lucha interna entre el hombre que era y lo que sabía que debía hacer. Se giró hacia María, y por un instante ella vio una debilidad que no había notado antes. Ya no era tan seguro, tan inquebrantable como antes. «De verdad no lo entiendes, ¿verdad, María?», dijo Ahmed con voz grave. «La conexión entre nosotros no se trata solo del matrimonio, se trata de un destino que se forjó mucho antes de que naciéramos». María negó con la cabeza, incapaz de dejarse influir por sus palabras. «Entiendo bastante, Ahmed. Me usaste, pero ahora lo que no entiendo es por qué estás tan obsesionado con esto. ¿De qué tienes tanto miedo?». La miró con una mezcla de ira y tristeza en el rostro. «Tengo miedo de perder el control. Tengo miedo de que la verdad destruya todo lo que he construido. Pero tú eres diferente. Nunca pensé que fueras tan fuerte». María no respondió de inmediato. Sabía que él intentaba manipularla, hacerla sentir culpable, como si su fuerza fuera un defecto, pero ya no iba a caer en esa trampa. Lo había superado, había madurado. «No seré tu marioneta, Ahmed», dijo con firmeza. «No viviré por un secreto que tú y tu familia intentaron ocultar. No importa lo que eso signifique para ti, elegiré mi propio camino». La mirada de Ahmed se endureció. Dio un paso hacia ella, pero María no retrocedió. «No tienes elección, María. Esto nos supera a ti y a mí. No puedes escapar». El desafío de Ahmed era evidente, pero María ya no tenía miedo. Lo que él no sabía era que, mientras hablaba, ella ya había tomado una decisión. Había encontrado la manera de revertir el ciclo de control y manipulación. Ya no era una víctima, sino alguien con el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. No estaba sola. Durante semanas, María había estado investigando los registros secretos de Layla, la carta que encontró, y sobre todo, los antiguos pactos familiares que vinculaban generaciones de su linaje con Ahmed y su familia. Sabía desde el principio que su destino estaba entrelazado con el de Ahmed, pero ahora sabía cómo sacarle provecho. María miró fijamente a Ahmed. «Puedo revertir todo esto, Ahmed. Tú y tu familia pagarán por todo lo que han hecho, pero no seré tu peón. Soy la clave, pero no de tu juego». Antes de que pudiera responder, Fadila entró en la habitación. No parecía sorprendida, solo complacida. Su presencia era como una sombra que se cernía sobre todo lo que sucedía, pero María no se dejó intimidar. Estaba lista para afrontar lo que fuera necesario. «¿Crees que puedes escapar?», dijo Fadila con la voz cargada de veneno. «Nada cambiará. La verdad saldrá a la luz, y cuando salga todos pagarán por lo que hicieron». María la miró fijamente, comprendiendo por fin lo que representaba Fadila. No era solo una hermana competitiva. Fadila formaba parte de un sistema que, según ella, lo controlaba todo, pero María ahora sabía que estaba a punto de romperlo. «No soy yo quien intenta escapar», respondió María con voz autoritaria. «Soy yo quien sacará a la luz la verdad, y con eso pondré fin a lo que empezaste». Ahmed, que había permanecido en silencio hasta entonces, miró a Fadila y luego a María. Sabía que había llegado al final del camino.
María había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Pero lo que no sabía era que esta decisión no era solo suya. Él también tendría que tomar una decisión, su última decisión. El ambiente en la sala se tensó. Fadila, con su sonrisa triunfal, sabía que el juego estaba llegando a su fin, pero María estaba decidida. Ya no era una mujer que vagaba en círculos buscando respuestas. Ahora tenía el poder, controlaba su propio destino. Con una última mirada a Ahmed, María dio un paso al frente, lista para actuar. Todo lo que había pasado hasta ese momento la había conducido a este, y sabía que la verdad saldría a la luz. El destino de la familia de Ahmed, el de Laila, y en última instancia el suyo propio, estaba a punto de reescribirse. La casa estaba en silencio. El eco de las palabras de María aún flotaba en el aire. Ahmed por fin había recobrado el sentido. La revelación de que María no era solo un peón en su juego, sino una mujer capaz de forjar su propio destino, lo cambió todo. El conflicto entre ellos, la lucha por el poder y la manipulación, estaba llegando a su fin. Ahmed, con el peso de la verdad finalmente sobre sus hombros, no sabía qué hacer. Había perdido el control. María, a quien siempre había considerado sumisa, ahora estaba en el centro de su propia historia. La revelación de su linaje, su conexión con Laila y los pactos familiares que había intentado ocultar, todo esto se había desmoronado ante sus ojos. Pero lo más doloroso para Ahmed fue darse cuenta de que María ya no era la mujer con la que se había casado. Ya no se sometería a él. Ya no participaría en su juego. Fadila, quien siempre se había considerado superior a todos, ahora se encontraba en un dilema. ¿Qué podía hacer para revertir lo que estaba sucediendo? El poder que creía poseer se le escapaba de las manos, y la verdad finalmente salía a la luz. Miró a María con desprecio, pero también con un toque de respeto. Algo había cambiado. María ya no era la mujer a la que podía manipular fácilmente. María, por su parte, sintió un profundo alivio. No había sido una victoria fácil, pero por fin tenía el control de su vida. Había decidido ser la protagonista de su historia, dejar de ser víctima de las circunstancias. Se había enfrentado a los fantasmas del pasado y a los secretos de un poderoso linaje. Ahora, con la verdad al descubierto, por fin podía respirar. «Ya no soy tu pieza, Ahmed», dijo María con firmeza. «Tú y tu familia pueden guardar sus secretos, pero ahora yo tengo el control de mi vida. La verdad ha salido a la luz y tendrás que vivir con ella». Ahmed la miró con una mezcla de dolor y aceptación. Sabía que nada volvería a ser igual. María ya no era la mujer a la que podía controlar, y eso lo devastó. Pero al mismo tiempo sintió alivio. Por fin, la verdad había salido a la luz, y el ciclo de mentiras y manipulación estaba llegando a su fin. Fadila, sin decir una palabra más, se sumió en sus pensamientos. Sabía que la batalla aún no estaba perdida del todo, pero lo ocurrido esa noche marcaría un punto de inflexión irreversible. María se marchó de la mansión de Ahmed esa misma noche. Las palabras de despedida aún resonaban en su mente, pero sobre todo, sentía un nuevo comienzo por delante. Había tomado las riendas de su vida. Había enfrentado sus miedos y se había liberado de un destino que no había elegido. Con una última mirada al palacio que la había aprisionado, María dio un paso hacia el futuro. El secreto fue revelado, pero la verdadera victoria fue suya. Ya no sería una sombra en la vida de nadie. Ahora era la autora de su propia historia. Habían pasado meses desde que María dejó la mansión de Ahmed. Su vida ahora era más tranquila, pero también más plena. Había emprendido un nuevo viaje, lejos de las sombras de su linaje y las manipulaciones de su pasado.
Sus días ahora estaban dedicados a ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, a luchar por sus derechos y sus sueños. Ahmed, por su parte, permaneció atrapado en el pasado, intentando reconstruir lo perdido. Pero cada día que pasaba, se daba cuenta de que María tenía la clave de su propia redención, y ahora ella estaba fuera de su alcance. ¿Qué harías si fueras María? ¿Tomarías las riendas de tu vida confrontando los secretos y manipulaciones que te rodean, o te esconderías tras las mentiras que te imponen? La historia de María es un poderoso recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles tenemos el poder de cambiar nuestro destino. Si disfrutaste esta historia, comparte tu opinión en los comentarios y dinos, ¿cuál fue el momento más impactante para ti? No olvides seguirnos para más historias conmovedoras como esta. La lucha por la libertad comienza cuando elegimos ser protagonistas de nuestra propia historia.